¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, gracias por compartir con nosotros la próxima media hora. Hoy vamos a hablar de África, de un continente que tenemos ahí prácticamente al lado y lo vamos a hacer a través de una institución que se llama Casa África. Hoy se encuentra con nosotros su director general, el director general de Casa África, Santiago Martínez Caro. Señor Martínez Caro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. El hecho de que Casa África esté en Canarias no es por pura casualidad. Oh, en absoluto, nunca se dudó. Yo tuve una ligerísima participación en esa época, estaba en Madrid destinado al Ministerio de Asuntos Exteriores, llevaba el Departamento de África Subsahariana y cuando se decidió crear Casa África, nadie nunca puso en duda que tenía que estar en Canarias. Bueno, de hecho todavía los canarios tenemos poca conciencia del lugar geográfico en el que nos encontramos, de nuestra cercanía con África, o tal vez la existencia ahora mismo de Casa África desde el año 2006 también ha cambiado un poco más nuestra concepción de nuestra cercanía con el continente. Yo quisiera pensar que Casa África ha colaborado, pero bueno, que Canarias sabe muy bien dónde está de toda la vida, eso es poco discutible, ¿no? Yo creo que los canarios y Canarias saben muy bien dónde se encuentran, saben muy bien la zona geográfica que están, en el Atlántico Medio, y muy cerca del continente africano, y siempre ha sido así, y siempre lo será. Tal vez lo geográfico no lo ponemos en duda, pero tal vez nuestro conocimiento de lo que se vive en ese país, de cómo es ese continente, señor Martínez Caro, ¿cree que todavía nos falta mucho camino por recorrer desde aquí, desde Canarias? Hombre, yo creo que en Canarias se sabe bastante mejor África que en otras partes, digamos, de Europa. Eso es una evidencia también. Yo a mediados de los años 90 estuve destinado en Marruecos. Ya entonces Canarias tenía muy claro lo que quería y ahora que he vuelto a recuperar mi contacto con Canarias a través del continente africano, la verdad es que estoy muy impresionado, ¿no? Estamos hablando de un continente emergente, pero siempre lo asociamos tal vez al hambre, a la miseria, a las guerras. Bueno, África son 51 países, ¿no? Entonces, evidentemente, es un tema complicado. Es un tema complicado. 51 o 52, ahora mismo me estoy dudando. Pero es un continente complicado, es un continente complejo, es un continente enormemente diverso y diversificado. Llevamos desde un gran país como Egipto, país muy cercano como Marruecos, Sudáfrica, que es la mitad del Producto Interior Bruto del continente, y luego pues el Congo, los problemas de Somalia, desgraciadamente, y otros muchos problemas. Pero sí es cierto que es un continente pujante, es un continente que está creciendo enormemente, ¿no? La mayor parte de su vida diplomática se lo ha pasado en África, señor Martínez Caro. Tendría que echar las cuentas, pero sí, casi todas, sí. Y cuando usted se encuentra en África, como representante diplomático de España, cuando se hablaba de Canarias, ¿qué se decía de Canarias? Bueno, Canarias es el sueño de muchos africanos, ¿eh? Le voy a contar una anécdota. Ahora, mi último puesto era en Viena, en Naciones Unidas. El director general de ONUDI, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Kande Yunkela, es un nacional de Sierra Leona. Y cuando yo le he dicho, bueno, pues me vengo a Canarias, pues tengo que ir, porque de pequeño soñaba con ir a Canarias. O sea, y estamos hablando de un señor que tiene, en fin, bueno, no voy a decir la edad, pero está próximo a la jubilación, con lo cual hace muchos años, y se miraba, ¿no? Canarias es como por cierto, para el resto de los españoles. Mi sueño era venirme a vivir a Canarias. Es un punto de referencia para los africanos y para mucha gente. Usted prácticamente acaba de aterrizar en la Casa de África hace 6 meses. Sí. ¿Cómo valora su estancia aquí en Canarias? Estoy absolutamente encantado. Mi mujer, con la que he venido y con la que fui por primera vez a África subsahariana hace casi 30 años, también me acompaña y estamos muy contentos, muy encantados. Queremos pensar que estamos muy integrados. Los canarios son gente maravillosa, que nos hacen sentirnos en casa. En fin, es poco descriptible. Es poco descriptible la emoción que tengo de estar aquí. La vida es muy cómoda y luego pues tengo los mismos problemas que los canarios para llegar a la península, para tal, en fin, que es ese tipo de cosas. Pero integrados, estamos perfectamente integrados y contentos. Y mis hijos, que han tenido la oportunidad de venir, ya son mayores, no viven con nosotros. Si yo les digo mañana que se vengan a vivir aquí conmigo, yo creo que no se lo pensaban ni. Bien con los ojos cerrados. Hombre, yo creo que vendrían hasta sin maleta. ¿Usted es africanista de vocación? Yo soy africanista de vocación, sí, yo creo que sí, yo creo que eso me definiría. Si yo tuve la posibilidad de irme destinado a Corea, quizás incluso a Japón, y decidí irme al Camerún.
que era de los destinos que salió para mi año, era el que me pareció más conveniente. Sí. Bueno, estamos hablando de un continente que no tiene una estabilidad política, que así se pueda decir, señor Martínez Caro. ¿Se ha hecho difícil la labor diplomática, usted que ha estado ahí como representante diplomático español, a la hora de entablar relaciones con países donde todavía ese proceso democrático no está establecido? Hay de todo, hay de todo. Tenemos el ejemplo de la primavera árabe que todos conocemos, ¿no? Pero también es verdad que justo al sur hay experimentos democráticos interesantísimos y muy anteriores a la primavera árabe. En Sudáfrica hay democracia desde el año 94, con la finalización del apartheid. O sea, quiero decir que ya llevan... y hay muchos ejemplos. También hay otros ejemplos de lo contrario, donde yo fui embajador de España durante 4 años y medio en Zimbabue, pues evidentemente están sometidos a una feroz dictadura y eso no siempre es fácil de vivir y de estar allí y de cumplir con tu obligación, pues porque la presión que te hacen las autoridades y la presión que ejercen sobre tu familia, incluso sobre tu seguridad personal en algunos casos. Pero bueno, para eso estamos, para eso nos pagan y es vocacional y por tanto... lo hago. Usted nombraba la primavera árabe. ¿De qué manera va a contribuir al devenir político del continente? ¿Cree que va a contribuir de alguna manera? Yo creo que está contribuyendo ya. Yo creo que las últimas acciones del presidente Morsi de Egipto, por ejemplo, en casos y en expedientes muy sensibles para la Unión Europea, como puede ser el caso de Irán, con sus manifestaciones en contra de la política de desarrollo nuclear de Irán, pues son... no, yo creo que eran inimaginables hasta la caída del régimen de Mubarak. Hay otros experimentos, sí, llamemos a Libia experimento, ¿no? Que esperemos que se reconduzca y que vaya bien. Eso en los países árabes, pero mire, más al sur tenemos el caso de Senegal, la democracia más establecida de África subsahariana, desde la misma independencia. Es decir, hay Nigeria, que es una gran democracia, con los problemas que tiene Nigeria, pero es una gran democracia. Entonces, hay muchos experimentos democráticos que han salido muy bien en África subsahariana y yo creo que los países vecinos están aprendiendo, ¿no? ¿Deberíamos aprender entonces de esos procesos democráticos que se están viviendo en África? Hombre, yo creo que España es una democracia consolidada, ¿no? Y como toda democracia consolidada, nosotros pues, lo que podemos hacer es juntarnos con otros países democráticos africanos para ayudar a aquellos que todavía no tienen democracia a conseguirla, pero aprender. Yo creo que de África tenemos que aprender no democracia, yo creo que de África tenemos que aprender filosofía en muchos casos, ¿no? Y aprender muchas cosas, pero democracia yo creo que nosotros tenemos la nuestra y nos va bien, ¿no? Y usted habla del africano como una persona alegre. Lo es. Yo creo que el africano, la manera de llegarle al africano, al corazón del africano, siempre es a través de la risa. Si se le arranca una risa o una sonrisa al africano, ya casi puede decirse que ha entrado uno en su familia. El africano es un hombre alegre, a pesar de que en muchos casos, como hablábamos, ¿no? Y tiene usted toda la razón, hay muchísimas tragedias, ¿no? El hambre, los derechos humanos, la violencia, la naturaleza, que es una fuerza muy difícil de controlar, ¿no? En África se desencadena con una violencia extraordinaria. Y sin embargo el africano y se ríe. Sí. Antes decíamos que África... Y la africana. Y la africana. Que es quien de verdad lleva el continente, dicho sea de paso. La mujer, la mujer lleva la rienda. Exactamente. Yo no sé si algunos de sus oyentes o telespectadores africanos, varones ellos, van a apreciar esto que yo les digo, pero desde luego yo, que después de casi 30 años en África, debo decir que la que de verdad saca adelante ese continente es la mujer. Bueno, si bien es cierto, estábamos diciendo que África es un continente en progreso, un continente emergente, señor Martínez Caro, también nos acechan amenazas, hablábamos de violencia, de guerra, incluso de secuestros de cooperantes, de terrorismo. ¿En esto también trabaja Casa África? ¿Sigue de cerca todos estos sucesos, todos estos procesos? Hombre, seguirlos de cerca, por supuesto. Y si se nos pide que hagamos algo, lo haremos. Pero nuestra labor es de diplomacia pública. Es decir, nosotros nos ofrecemos como lugar de encuentro, como lugar de diálogo. Por ejemplo, hemos tenido hace poco tiempo una mesa redonda sobre el problema del Sahel. Y entonces, incluso con la presencia de un maliense. Entonces, nosotros nos ofrecemos
para aumentar el conocimiento, para fomentar el diálogo entre las personas, y si podemos con ello contribuir modestamente, porque tenemos que construir entre todos un clima donde la violencia se vaya disminuyendo, pues nos sentiremos satisfechos, ¿no? ¿Y la inmigración ilegal ha dejado de ser un problema para Canarias? ¿Pertenece a otro tiempo o esto volverá a pasar, esos episodios que vivíamos en el pasado, hace tan solo unos años? Si se van a reproducir en el futuro, esperemos que no. Sinceramente esperemos que no, por el drama humano y el drama social que representan. Ahora, mientras siga habiendo diferencias económicas, mientras las personas no puedan desarrollarse ni económicamente ni en sus vivencias más primarias en su país de origen, tenderán a moverse. La historia de la humanidad es una historia de las migraciones y por eso no va a dejar eso no va a cambiar. Pero hay una cosa que sí me preocupa del tema de la emigración. Yo quisiera decir que el problema, a mi juicio, es que los que emigran de esos países son en muchos casos las personas mejor preparadas. Y por tanto son las personas que estarían en una situación, a pocas oportunidades que tuvieran en su propia casa, de contribuir de forma decisiva al cambio de la sociedad en su propio país. Y entonces eso es lo que entre todos debemos cambiar, porque yo estoy convencido que si una persona puede llegar a satisfacer sus ambiciones en su casa, no se plantea emigrar. Y en este caso, ¿qué papel podrían jugar, por ejemplo, las universidades canarias en este caso, también a la hora de atraer a gente preparada, que se ha preparado en el continente africano? Evidentemente, ¿no? Yo creo que vienen muchos estudiantes canarios, vienen a formarse, pero claro, la formación siempre es un arma de dos vías, o son dos vías, digamos, de forma paralela. Es decir, nosotros, entiéndaseme, no nosotros en Casa África, nuestras universidades, nuestra sociedad, recibe a estudiantes africanos que también dejan aquí sus experiencias y sus vivencias, ¿no? Y además es conveniente que vengan, es conveniente que nos conozcan y tejiendo esas entre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son los que mejor logran esos entendimientos que luego duran toda una vida, ¿no? Bueno, vamos a hablar como África, ese continente en despegue, que se ha convertido en el objetivo de muchos inversores. Ahora mismo, hoy por hoy, ¿qué países están en ese camino de despegue, señor Martínez Caro? ¿Económicamente? Económicamente. Bueno, Sudáfrica es indudable que está teniendo una proyección económica importante, pero en general, bueno, Nigeria, por supuesto, también derivado de los intereses petrolíferos que tiene la zona. Guinea Ecuatorial, el cambio entre la Guinea Ecuatorial en la que yo aterricé en el año 83 por vez primera y la Guinea Ecuatorial que he conocido hace unos meses cuando he ido allí es absolutamente radical, es decir, no tiene nada que ver. Hay muchos países que están despegando económicamente, pero sí es importante el continente, lo que es la región africana. En 8 de los últimos 10 años ha sido la región del mundo que más ha crecido, por encima incluso del sudeste asiático, que es lo que todo se nos viene a la mente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos hablando de un continente de oportunidades, que estamos hablando de un continente donde el nivel de vida de la gente va subiendo. Cierto que no lo suficiente y cierto que no lentamente. No quiero decir con esto que el final de la pobreza esté ahí a la vuelta de la esquina. Pero sí se abren oportunidades y yo creo que los empresarios canarios las están aprovechando, ¿eh? Yo veo muchísimas empresas canarias muy presentes y muy integradas y muy metidas en África que lo conocen muy bien y cada día van yendo más empresas hacia allá. No es fácil ir, pero cuando se toma la decisión yo creo que los canarios lo hacen muy bien. Usted ha tenido la oportunidad de viajar también con el presidente de Canarias, Paulino Rivero, en algún que otro viaje a África, en concreto a Marruecos. En Marruecos ¿Se nota el interés del empresariado canario en invertir en África? Sí, naturalmente. Mencionábamos Marruecos. Es verdad que estuve con él, me invitó a acompañar en el viaje y, por supuesto, al fin y al cabo, el gobierno de Canarias es uno de los miembros, una de las entidades consorciadas de Casa África, ¿no? Entonces, también está en Cabo Verde. En Cabo Verde hemos estado hace relativamente poco y en Cabo Verde hay 57 empresas canarias. Y de todos los órdenes y de todos los sectores, y algunas de ellas pequeñas y medianas empresas muy activas que conocen muy bien, que llevan muchos años allí, que han invertido su dinero. Y yo tengo un enorme respeto por la persona que pone su dinero encima de la mesa y que se lo juega, ¿no?
¿Y qué tipo de empresariado el que está apostando por África? ¿El empresariado canario? ¿Qué sector es el más pujante? Yo creo que en general todos los que, cuando conocemos un poco el entramado empresarial en Canarias, todos, ¿no? Pero mire usted, hay empresas de construcción, pero empresas de construcción canarias con unos contratos de decenas de millones de euros. Es decir, no estamos hablando de hacer una pequeña obrita, estamos hablando de empresas que sobrepasan niveles de facturación de los 100 millones de euros. Con todo lo que conlleva eso, porque no solamente esa empresa constructora, sino todas las empresas auxiliares que trabajan con ellos. Tenemos consultores, por ejemplo, tenemos arquitectos, urbanistas. Es decir, en la participación de estudios de arquitectura canarios y de consultores y de ingenierías canarias en lo que es todo el enorme desarrollo, porque claro, África se está urbanizando, es decir, estamos hablando de un continente que de aquí a 15 años va a tener al 75% de la población del continente africano en grandes urbes. Eso hay que planificarlo, eso hay que llevarlo a cabo. Y ahí los estudios de ingeniería, los estudios de arquitectura canarios están muy presentes. Y luego, por supuesto, lo que es tradicionalmente el comercio, etcétera. O sea, yo no se me ocurre ningún sector en el que yo diría hay que hacer un esfuerzo. No, yo creo que hay que mejorar, que todos los sectores son importantes, pero que todos los sectores canarios están allí presentes, en agricultura. ¿Y qué papel juega Casa África en aquel empresario que quiere emprender una aventura en el continente? Lo que se nos pida, es decir, para la internacionalización de la empresa española, que es evidentemente una de las prioridades que se han establecido ahora para todas las entidades públicas y por tanto como consorcio público Casa África no puede ser ninguna excepción, entonces en lo que es la internacionalización de la empresa nosotros estamos a disposición de la empresa. ¿Qué ocurre? Que en nuestro sector tenemos varias ventajas. La primera de las ventajas es que ya hay muchas instituciones que llevan muchos años asistiendo a las empresas y que además lo hacen muy bien. Pensemos en el ICEX, pensemos en las cámaras de comercio, pensemos en la patronal. Entonces, ¿qué sentido tiene que Casa África irrumpa en el escenario y diga, pues ahora nosotros vamos a hacer de todo? No, no. Nosotros tenemos que limitarnos a hacer aquellas cosas en las que podamos aportar un valor añadido. En unos casos en colaboración y en cooperación con las instituciones que he mencionado, yo mismo, existen convenios con todas esas instituciones que he dicho, pero yo mismo he firmado con la COE en Tenerife un convenio de colaboración. Entonces, nosotros solamente intervenimos en aquellas cosas en las que podemos ser útiles. No hemos venido a competir con nadie. Y yo creo que eso ya lo entienden todo el mundo. Entonces, que hay una empresa que quiere específicamente los intereses de Casa África, allí estamos nosotros. Un matiz más. El despliegue del Estado español en África subsahariana es limitado y no está a los tiempos como para seguir abriendo oficinas. Quizás incluso al revés en algún momento, aunque por el momento no se ha tomado una decisión tan dolorosa. Entonces, Casa África puede aprovechar sus recursos para sumarlos a los de las otras instituciones y entre todos contribuir a que las empresas vayan más acompañadas, ¿no? Y todavía hay cierto vértigo por parte de las empresas canarias de invertir en el continente africano. Tal vez se encuentra con muchos obstáculos. No sé si el principal de ellos será el idioma. No, yo no creo que sea un problema de idioma. Insisto, lo que decíamos antes, es decir, la persona que se juega su dinero tiene que ser enormemente prudente. Enormemente prudente. Entonces, claro que tienen vértigo, yo lo tendría más si cabe, porque bueno, cada uno en la vida sirve para lo que sirve y yo prefiero pensar que no sirvo para empresario, porque si no, a lo mejor me debía haber dedicado a ello. Yo le tengo una grandísima admiración a aquellas personas que deciden jugarse su dinero, que deciden jugarse su futuro, en el fondo, para decir, voy a dar el salto porque veo una oportunidad. Tal vez a muchos canarios que nos puedan estar viendo les resulte paradójico que con la que está cayendo en Canarias necesitamos mucha inversión para poder subsistir y sobre todo crear puestos de trabajo, y que esa inversión se está desarrollando en el continente vecino, incluso para promover zonas turísticas que podrían ser serias competidoras de Canarias. O complementarias. ¿Complementarias? O complementarias, sí. Por ejemplo, yo recuerdo que estaba yo, insisto, a mediados de los años 90, entre el año 94 y 98, destinado en Marruecos. En esa época Agadir prácticamente no existía, es decir, había 2 hoteles y eran pequeñitos. Hoy día el despliegue de Agadir en Marruecos es impresionante. Yo no sé cuántos turistas recibirá Agadir, pero eso no compite con Canarias.
Es decir, Canarias tiene su turismo muy consolidado y su tecnología turística muy consolidada. Y lo que Canarias está haciendo ahora es exportar esa tecnología turística. Y por tanto, lo que se está creando con eso es una mayor interrelación de Canarias con su zona de influencia y es positivo para la economía canaria. Y en cuanto a los beneficios que podrían generar esas empresas canarias instaladas en el continente africano, ¿son beneficios que van a ser palpables en nuestra tierra o son beneficios que también tardarán mucho tiempo en llegar? Hombre, la política de repatriación de beneficios de las empresas depende un poco de cómo ellos amorticen sus inversiones, eso no lo sé. En esas zonas, evidentemente, se crea riqueza, donde invierte el empresario canario se crea riqueza, esa riqueza al repercutir positivamente en nosotros, en la economía canaria. ¿Por qué? Pues porque, hombre, puestos de trabajo locales se crean, pero también hay que equipar los hoteles, también hay que vender lo que están consumiendo los turistas, también los aviones hacen escala en muchos casos en Canarias. Entonces, la integración económica siempre es positiva. Antes hablábamos de lo que puede proporcionarnos el continente africano en cuanto a la inversión del empresario que emigra a invertir al continente africano. ¿También está emigrando la mano de obra canaria hacia África en busca de un puesto de trabajo? Bueno, evidentemente hay puestos de trabajo que se están creando como consecuencia de la inversión canaria en África que requieren de especialistas y de técnicos, y que esos se recluten en Canarias me parece lo esencial y lo básico, por cuanto son los que entienden. Hablábamos del sector turístico, pero hay otros muchos. Le comentaba antes, muy brevísimamente, se me ocurrió el tema de la agricultura. Hay agricultores canarios en los sitios más insospechados en África, incluso en Guinea-Bissau, en algún proyecto de cultivo de arroz. Entonces, bueno, pues allí están, ¿no? Allí están. Yo no lo calificaría de una inmigración, porque inmigración tiene un cierto sentido peyorativo. Decíamos de mi carrera, no siempre estaba en África. Yo fui cónsul general de España en Venezuela y entonces en Caracas. Ahí también habrá vivido la realidad del canario, que tuvo que emigrar en su momento. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues no es hoy día de ese mismo estilo. Hoy día estamos hablando de emprendedor. Hoy día estamos hablando más de empresario, aunque en algún caso, evidentemente, también vayan asalariados, ¿no? Y en los últimos años se ha hablado mucho de Canarias, plataforma tricontinental, como una zona geoestratégica en medio de 3 continentes, América, Europa y África. ¿Esos objetivos se están cumpliendo? ¿Canarias está cumpliendo ese papel geoestratégico para el que fue diseñado como esa plataforma tricontinental? Sí, pero hay mucho que hacer todavía. Es decir, que lo está cumpliendo, por supuesto, que Canarias está cumpliendo su papel, por supuesto, pero claro, son otros también actores los que tienen que coadyuvar a que eso sea un proyecto. Es un proyecto ambicioso y es un proyecto a largo plazo. Evidentemente, tenemos América del Norte y América del Sur. Es decir, el continente americano también se divide en dos, ¿no? Y después, de este lado del Atlántico, pues tenemos Europa por una parte y África por otra. Es decir, estamos hablando de lo que es la cuenca atlántica, ¿no? Y eso tiene 4 patas, las 2 Américas, Europa y África. Evidentemente es un proyecto muy bonito, es un tema casi académico, yo diría, ¿no? De estudiar, pero debemos todos coadyuvar y luchar para que se convierta en una realidad. Y Canarias está donde tiene que estar, en su sitio y prestando los servicios que se le demandan y ofertando cada día más servicios. Bueno, se sabe de empresas americanas que están usando Canarias como plataforma de sus negocios con África. Evidentemente, evidentemente. Canarias ofrece, por eso lo decía, ventajas de localización, ventajas fiscales, ventajas de que estamos en Europa. ¿Pero se está promocionando Canarias como debe ser en sus ventajas fiscales? Yo creo que sí, vamos, desde luego nosotros lo hacemos. Lo que pasa es que se nos va un poco por fuera de lo que nosotros nos tenemos que dedicar, ¿no? La diplomacia pública y la diplomacia económica nuestra está dirigida más al continente africano. Pero sí, yo incluso hay empresas africanas y holdings africanos que tienen su sede en algunas islas mucho más al norte que nosotros, incluso al norte de Francia. Y yo les he comentado en alguna ocasión, digo, oye, y tenéis Canarias, que está mucho más cerca, y yo creo que estamos en condiciones en Canarias de igualar cualquier posible ventaja que se os esté ofreciendo por otro lado, con muchas añadidas.
con muchas ventajas añadidas. Bueno, sin embargo, hablando de desventajas, señor Martínez Caro, usted decía que estaba sufriendo uno de los inconvenientes de los canarios, la conectividad. No sé si en este caso también la escasa conectividad con África también perjudica que no seamos más ágiles a la hora de movernos también hacia el continente africano y también favorecer más la inversión en el continente vecino. Bueno, la conectividad con África es una de las prioridades que yo he escuchado desde que estoy en Canarias, y además es una obviedad cuando uno llega aquí y lo ve. Ahora, sin embargo, hablábamos, yo llevo aquí 6 meses y en esos 6 meses, en una coyuntura muy difícil, hablamos de conectividad aérea, en una coyuntura muy difícil para la industria aérea, en una coyuntura de grandes y elevadísimos costos de petróleo, sin embargo, hay empresas privadas, porque no son empresas públicas, que aquí, por ejemplo, Iberia ha abierto el vuelo con Mauritania, Vinter Canarias, empresa canaria, está invirtiendo, ha abierto 4 nuevos destinos desde que yo estoy aquí, ha anunciado otros 3. Quiero decir, eso se está haciendo porque existe el mercado y porque existe la infraestructura adecuada. Y yo creo que eso va a seguir. Ahora, que nos faltan Canarias conexiones, por ejemplo, que hablábamos antes de América, nos falta con América del Norte, nos falta con conexiones de más largo radio, eso es evidente. Pero estamos en ello, estamos en ello. Yo creo que todas las instituciones públicas, privadas, están empujando para ello y al final se conseguirá. Estamos hablando de relaciones políticas, comerciales, empresariales con África, pero África también es cultura y de ello también se ha encargado Casa África de promocionar a través de muchas actividades que ha organizado a lo largo de su historia. Sí, sí, desde luego. Nosotros teníamos y tenemos una gran y muy buena programación cultural. Pretendemos que así siga siendo y estamos ayer, estaba yo en una serie de reuniones que mantengo a diario hablando sobre la programación que queremos hacer para el año que viene y bueno, y seguiré hablándolo y vamos a ello. Ahora, eso sí, los presupuestos nos han bajado. Eso le iba a decir, la programación está sumida también a los recortes. Bueno, son recortes necesarios. Es decir, la preocupación del pueblo español y la preocupación de los canarios evidentemente es otra hoy en día. Entonces nosotros tenemos que asumir que nuestros recursos han bajado. Ahora, los recursos destinados a la programación de Casa África, por ejemplo, han bajado un 70%, pero el nivel de actividad solamente se ha reducido un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que el magnífico personal que tiene Casa África ha puesto esfuerzo y dedicación en aprovechar hasta cada último céntimo de euro que pertenece al contribuyente y ponerlo en su mejor uso. Y para eso lo seguiremos haciendo. Hace poco han celebrado un seminario, usted lo nombraba antes, ¿qué está pasando en el Sahel? Sí. ¿Se ha obtenido respuesta a esa pregunta? Bueno, fue muy interesante la discusión y yo animo a todos aquellos que estén interesados en nuestra página web casafrica.es. Está grabado al completo esa mesa redonda. Vinieron 2 profesores, uno español, uno portugués y un hombre de negocios de Mali. Y tuvieron un diálogo durante 2 horas donde ¿qué está pasando en el Sahel? Nos lo explicaron. ¿Qué va a pasar en el Sahel? Eso es más complicado de saber. Y ellos mismos dejaron muy claro que es una situación muy complicada. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Bueno, en todos los proyectos futuros de Casa África está el proyecto Memoria. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, le agradezco esa pregunta porque yo le tengo mucho cariño. Pues mire, África ha cambiado mucho y la sociedad española ha cambiado mucho. Pero hay muchos cooperantes, misioneros y misioneras que llevan más de 25 años, en algunos casos 50 años, dedicado su vida a la gente de África, a trabajar con la gente en África, en misiones, en proyectos de cooperación. Casa África va a intentar que ese legado, lo que esa gente se encontró cuando fue en los años 60 y 70, y esa gente que va desapareciendo por causas naturales, que su legado, que sus ideas, que sus contribuciones no se pierdan. Les vamos a hacer una serie de entrevistas que van a quedar grabadas para la posteridad en nuestra mediateca, a disposición de cualquier persona o entidad que las quiera, pero eso es lo que hizo España por África, a aquella gente a la que mandó a África en condiciones cuando eran muy difíciles en España también, y esa gente yo creo que deben pasar a la historia y hay que hacerles un pequeño homenaje, y Casa África lo va a intentar. Estamos hablando de un arduo trabajo de documentación e investigación. Sí, bueno, ya tenemos una cierta lista donde hay
hay varios centenares de personas y los vamos a ir entrevistando poco a poco. Pretendemos grabar entre 30 y 45 minutos de sus vivencias y tenerlas ahí por si algún historiador en el futuro, español o africano o de otra nacionalidad, lo quiere, ¿no? ¿Y ese proyecto cuándo podría ser una realidad? Ese proyecto se está lanzando estos días, es decir, estos días estamos empezando con ellos. Ya tenemos los primeros en la lista y vamos a ver de hablar con ellos. Bueno, hablemos un poco de Casa África. Decíamos que se había fundado en el año 2006. El edificio no fue... Sí. No, el edificio fue inaugurado por los Reyes en junio del 2007. Sí, estaba yo entonces era embajador en Zimbabue ya, pero vine. Estamos hablando de un instrumento del Estado. En el que participan otras administraciones públicas. Estamos hablando de un consorcio público con la participación del Gobierno de Canarias, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y el Ayuntamiento de Las Palmas. Actividades a la vista ya muy brevemente que tengan presentes, aparte del proyecto memorial que estamos hablando, señor Martínez Caro. De aquí a final de año, la inauguración en la que nosotros pensamos participar de la base logística del Programa Mundial de Alimentos en el puerto de Las Palmas, una de ellas, y también el año que viene vamos a tener unas jornadas sobre energías renovables y dentro de poco aquí en Tenerife tenemos el SALT, ¿no? El Salón Atlántico de la Logística y del Transporte, en el cual también Casa África aporta su granito de arena. Pues estaremos muy pendientes de todos esos proyectos. Señor Martínez Caro, gracias por habernos acompañado esta mañana y eso sí, acercarnos un poquito más a ese continente que tenemos ahí al lado, como se dice, a tiro de piedra. Gracias, buenos días. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues con este conocimiento más en detalle del continente africano ponemos nuestro punto y final. Será hasta el próximo programa. Que pasen un feliz día. Adiós.